Bien, sí, me ofrecí para explicar la parte de la semana 2. Realmente bastantes cosas para aprender aquí. Ya empieza de frente con lo que es, Andrew empieza de frente con lo que es las denominaciones que se le va a hacer a la data, y lo cual es bastante básico para poder continuar con lo demás. En la parte del video de Binary Classification, clasificación binaria, nos explica más que todo cuál es el problema de clasificación binaria con ejemplo de gatos y no gatos, ¿no? O sea, el problema es que en una imagen, dada una imagen, queremos saber si en la imagen está un gato o no está un gato. Entonces, él se basa en esto para explicarnos la estructura de datos que debe tener, debe considerarse para poder atacar este tipo de problemas con Deep Learning. Sin embargo, nosotros lo que solemos conocer es tener la matriz de datos, ¿no? En este caso, bueno, él pone el ejemplo de los gatos, pero podemos poner otro ejemplo un poco más sencillo, un poco más sencillo de comprender, digamos, un problema de fuga de clientes, por ejemplo, que es similar. Porque el output, que es la variable de salida, es si es que un cliente de X servicio se mantiene con el servicio o no. Entonces es una variable dicotómica que toma los valores 0 o 1. Y lo que normalmente tenemos es lo que está en la parte izquierda, donde las filas son los registros, o sea, son los clientes, las personas. En el caso del ejemplo de Andrew serían las imágenes de los gatos, o si es que hay uno, si es que no. Y la parte de las columnas son las características. Bueno, en este caso, para tratar imágenes, lo que se hace es separar, ¿no?, la imagen en sus canales RGB o CIMK, dependiendo de lo que tengan. Creo que más lo hacen con RGB. Entonces, eso genera una matriz donde la letra M define la cantidad de ejemplos, o mejor dicho, de registros de esta data, y la letra N define la N define la cantidad de características, ¿sí? Entonces tendríamos una matriz de datos de M filas por N columnas, y cada una de estas filas de estos ejemplos genera una variable de respuesta, ¿no? En este caso, en el ejemplo de Andrew sería 1 si es que hay un gato en la imagen y 0 si es que no hay ningún gato. En el caso de fuga de clientes, 1 si es que es fuga y 0 si es que no es fuga, ¿sí? Pero lo que nos dice Andrew es de que tenemos que voltear esta matriz de datos de manera de que tengamos en las filas no los registros, sino las características, y en las columnas tendríamos los registros o los ejemplos, como dicen aquí, de forma de que la matriz de datos no sería una M por N, sino una N por M. Y, el vector de respuestas sería uno de una fila por M columna, ¿no? Uno por M, que es lo que está los slides de Andrew. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, vamos al siguiente video en el que explica el problema de regresión logística. El problema de regresión logística nos dice que dado un X, X no es un número, sino es la matriz de datos que tenemos con varias características y varios ejemplos. Queremos el Y estimado, ¿no? Este Y con sombrero es el Y estimado, pero este Y no es el 0 y 1 de que si existe o no existe el gato en el ejemplo de Andrew, sino que es la probabilidad de que el gato exista dada esos datos de la matriz de X. Por lo tanto, este valor, como es una probabilidad, solamente va a variar desde 0 hasta 1. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro lo que estaba explicando? Si tienen alguna pregunta, escriben en el chat. De repente, al final de la explicación, les puedo contestar si tienen alguna duda. Bueno, voy a proseguir. X dice que pertenece a los reales y su dimensión es n de x, ¿no? Entonces, lo que quiere decir aquí es que X va a ser la característica. Entonces, la pregunta sería, dadas estas características que tiene un registro, vamos a hablar solamente de un registro, queremos saber cuál es la probabilidad de que este registro o este ejemplo pertenezca
al grupo de los gatos o de los que no son gatos. Bien, ahora lo que él hace es definir parámetros, ¿no? Por los cuales se va a multiplicar en la cuarta línea, ven aquí, dice output, W transpuesta de X más B. Entonces, W transpuesta, el W hace referencia a los pesos de las características. Por tanto, recuerdan que X es una matriz, viendo al lado derecho, de N por M. Ya, como X es una matriz de N por M, el peso viene a ser un vector del tamaño de todas las características. ¿Y cuántas características tenemos? N. Entonces es un vector de N por 1, pero la transpuesta es 1 por N. Cosa que se puede multiplicar la dimensión de 1 por N por la X, que es de N por M. Entonces tenemos una matriz tenemos un vector de 1, ¿no? En las filas por el n queda adentro y sería 1 por m. Por lo tanto, B sería otro vector de m, o sea, de dimensión m, que vendría a ser el tamaño de los registros o de los ejemplos, como dicen aquí. Pero esto de aquí se usa más que todo para la regresión lineal. Y el rango de esta función pues no va desde 0 a 1. Lo que necesitamos es de que a esta función del output, ¿no? En la cuarta línea, seguimos en la cuarta línea, varíe desde 0 hasta 1. Entonces, lo que hace Andrew es a este W transpuesta X más B le llama a Z, la variable Z, y le hace una transformación con este sigma de la función sigmoidal, que está definida por esta ecuación de acá. G de Z es igual a 1 entre 1 más E a la menos Z. Obviamente que este Z pues es el W transpuesta X más B. Bien, ¿por qué se hace esto? Porque cuando se usa la función sigmoidal, tenemos, o sea, si graficamos esta función, tenemos el gráfico que está acá abajo a la izquierda, donde tenemos que para el menos infinito se va acercando al 0 y para el más infinito se va acercando al 1, sin llegar ni al 0 ni al 1. Y en el punto medio pues está el 0.5, así que va a ir desde 0 hasta 1, y cuando valga 0 va a salir 0.5 el valor de la probabilidad. Recordemos que esto, o sea, buscamos que esto sea, ¿no? Al final el y hat, el y sombrero, es un valor que va desde 0 a 1 y es el valor de la probabilidad. Así que esta función sigmoidal nos va a dar una probabilidad. Se puede interpretar el output de esto, o sea, esta función, como la probabilidad de que es el suceso de que el registro determinado pertenezca a uno u otro, a uno u otro valor, que sea, bueno, depende de lo que salga aquí, no puede ser 0.5, puede ser 0.2, puede ser 0.7, así. Entonces, aquí, bueno, lo que he dicho lo está resumiendo aquí Andrew, ¿no? Si X es large, o sea, si X se va a más infinito, reemplazas, ¿no? Pone, digamos, al Z, pone 999. E a la menos 999 es un valor muy cercano al 0, y 1 entre 1 más 0 es 1. Y si Z se va hasta el menos infinito, lo mismo, ¿no? Ya. Si Z se va hasta el menos infinito, entonces tenemos 1 entre 1 más E a la menos Z, pero es un valor muy bueno, es un valor muy negativo, por lo tanto esto negativo con negativo es positivo. Tenemos 1 entre 1 más un número muy grande, ponle 1 entre 9.999, eso es 0.0000 algo, entonces se convierte eso en el límite, ¿no? Eso se vuelve 0. Y es por eso que se usa esta función de aquí. Ahora, ¿cómo es que determinaron esta función? Ya es un tema que no explica del todo Andrew, pero me parece que es ya es convención, ¿no? Bueno, es lo que me faltaría buscar. En función de costo, lo que hace Andrew es definir una función que me diga qué tan bien está haciendo mi predicción respecto del real, ¿no? Entonces es una función que es la media del error cuadrático, en este caso.
sea, que es la diferencia de los cuadrados de los errores de lo real versus lo estimado, ¿no? O lo pronosticado, o lo esperado. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Tenemos una función que no es cóncava, ¿no? Tenemos una función como la del dibujo del costado de aquí, que parece una W, bueno, dos W juntas. Eso de ahí no nos conviene como función por la razón de que cuando hagamos el gradiente descendente, que es o sea, lo que buscamos es optimizar esta función del error. Mientras tengamos menos error, vamos a tener un mejor modelo. Pero ¿qué sucede si tenemos una función de error que tiene mínimos locales? Por ejemplo, esto es donde termina la función, cada uno de estos puntos últimos, donde acaba la función, son mínimos locales. Si tenemos un mínimo local, cuando hagamos el gradiente descendente que sirve para encontrar ese punto óptimo en el que tenemos la función de pérdida mínima, se puede estancar en uno de los mínimos locales. Y eso es lo que no queremos que suceda. Por lo tanto, Andrew cambia la función en vez de ponerlo del error cuadrático medio, nos pone esto de aquí. ¿Cómo lo logra hacer? ¿Cómo define que esta va a ser la función? Es un tema también que toca investigar. Pero la función es la siguiente, ¿no? Y logaritmo del y esperado más 1 menos y por el logaritmo de 1 menos el y esperado. Recordemos que y esperado va desde 0 a 1, ¿no? Es un valor de 0 a 1. Entonces aquí Andrew nos pone en los extremos, ¿no? Si y fuera 1, entonces esta función de error lo evalúa simplemente, reemplaza el y. Ojo, que es el y, no es el y estimado. El y estimado pues es una variable. Y1 se multiplica por todo y queda menos logaritmo de y estimado, ¿no? Del y sombrero. Y si queremos que este valor de aquí, de la pérdida, no, queremos que este valor sea mínimo, por lo tanto, el valor solo, como es un negativo, queremos que el logaritmo de y sombrero sea también grande para que, o sea, si es menos negativo, es un valor muy grande, ¿no? O sea, muy negativo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, digamos que queremos que esto no sea menos 99, sino que sea menos 9.999. Obviamente el logaritmo, pues, no va entre esos valores, pero es para ejemplificar de que queremos un valor muy negativo. Y en el caso de que tenemos y igual a 0, al hacer el reemplazo en esta función de pérdida, tenemos que nos queda el menos logaritmo de 1 menos y sombrero. Así que en este caso, si queremos que este valor sea grande, ¿no? El logaritmo de 1 menos y sombrero sea grande, pues este valor de y sombrero tiene que ser muy pequeño para que cuando lo reste no le afecte mucho el 1. ¿Sí? O sea, es la misma lógica. Queremos que la función de error sea mínima en todos los casos. Así que en este caso queremos que el y sombrero sea pequeño y en el primero que el y sombrero sea grande. Y aquí está ya definida la función de... Esa es la función de error y que es definida por la L, y la función de costo es la que está definida por la J y se basa en los parámetros W y B. Recordemos que W y B no son o sea, de forma práctica no son variables que hacen referencia a un número, sino que hacen referencia a vectores. Pero, por ejemplo, para hacerlo más sencillo en la explicación, Andrew lo toma como variables numéricas. Y está definido por el promedio, ¿no? Es la suma de 1 hasta m, y todo eso entre m es el promedio de todas las funciones de error evaluadas en todos los recordemos que este i hace referencia al i que estoy mostrando en el primer slide, que vienen a ser los mésimo ejemplos, ¿no? O sea, i va de 1 a m y es la cantidad o sea, va a iterarse en la cantidad de ejemplos o registros, como quieran llamarle. Entonces, la función de costo va a ser el promedio de todas las funciones de error en todos los registros que se tienen de la data. Y bueno, lo que expande la ecuación, ¿no? Poniendo
para cada valor de i, ¿cuál sería? ¿No? Y de i, logaritmo de y sombrero i. O sea, se le diría para el 10º ejemplo, para el 10º registro, voy a multiplicar el y por el logaritmo del y sombrero más 1 menos y por el logaritmo de 1 menos y sombrero para ese registro. Voy a hacer lo mismo con todos los demás registros de mi data, los voy a sumar y les voy a sacar el promedio. O sea, lo voy a dividir en mi total de registros que tengo en esa data. Bien, y ahora lo que también queremos es de que esa función de costo sea mínima. Y para que esa función de costo sea mínima, lo que hacemos es el gradiente descendente. Pero siempre recordemos que para que nuestro gradiente descendente funcione, la función de costo tiene que ser cóncava, ¿no? No puede ser, como les explicaba aquí, como esta W que tiene mínimos locales, tiene que tener un mínimo único en el mejor de los casos, y es que es lo que sucede con la regresión logística, ¿no? Con modelos más complejos ya no sucede así, pero con la regresión logística sí tenemos esa función de costo que nos permite tener una una función cóncava como función de costo. Y lo que vamos a hacer es, para encontrar ese punto mínimo en la función de costo. Bien, les explicaba de cómo es que con la función de costo, con la gradiente descendente, cómo es que logro encontrar el óptimo. Entonces, digamos, de manera simplificada, que la función de gradiente descendente no es esta tridimensional, sino es esta simple de aquí. Es como una cuadrática simple. Lo que hago es inicializar un valor y a partir de ese valor, que en el caso de la regresión logística, claro, en caso de la regresión logística es 0 y 0, se suele hacer así, va a calcular la derivada de la función de costo respecto al W y va a ir bajando, ya que la función es pues, cóncava, va a poder ir bajando hasta encontrar el valor óptimo de esa función de costo. Sí. Bien, ya aquí lo menciona cuál sería el proceso de actualización. Yo tengo mi W, y que es definido por mi W inicial, ¿no? Y le voy a restar menos este alfa, que es el ratio de aprendizaje, el learning rate, que es un valor, me parece, porque no lo menciona en todo Andrew, o no le presté mucha atención, no estoy seguro, yo creo que no lo menciona en todo, es arbitrario, ¿no? Y hay que hacer pruebas, hay que hacer bastantes pruebas. Y este valor está multiplicándose por la derivada parcial de la función de costo respecto al W, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Entonces, al calcularse esto, va a ir bajando, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que ya no baja más porque ya está en el óptimo. Bien. Lo mismo para B, ¿no? Este W, 2 puntos igual W menos alfa por la derivada de la función de costo respecto al W. Es lo que acabamos de explicar ahorita. Y el B, que es el B se actualiza de la misma manera. Es la derivada parcial de la función de costo, pero no respecto a W, sino respecto a B, en este caso, ¿no? Y aquí Andrew se toma un tiempo para explicar, ¿no?, que esta D no es una diferencial simple, sino que es una derivada parcial, porque tenemos W y B que son dos variables, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos variables, lo que hacemos es una derivación parcial en base a una de esas dos variables. Y nos dice que para hacer codificación, para usarlo como código, lo que se hace es ponerle D de W y D de B en este caso, ¿no? O sea, esos son los nombres de las variables que van a tener cuando hagamos código. Eso es lo que nos dice Andrew. Bien, ahora derivadas, ¿no? Todos los que hemos llevado algo de educación superior, sí sabemos un poco de qué son las derivadas, los primeros ciclos nos suelen enseñar, pero en caso de que no, acá hay un pequeño, bueno, Andrew se toma 2 videos para explicarnos de qué va esto de las derivadas. La intuición de la derivada es, pues, de que qué tanto cambia
el valor de una función respecto al valor relacionado, ¿no? En este caso tenemos A y FA, ¿ya? Donde FA es pues A al cuadrado, ¿no? Entonces aquí toma valores específicos, ¿no? Toma valores específicos, bueno, acá no he puesto los ejemplos, pero todos sabemos bueno, lo siento por generalizar, pero se sabe, se conoce, se puede encontrar en internet que la derivada de A al cuadrado es 2A, ¿no? Y aquí están algunas de al costado están algunas de las propiedades derivadas. Entonces, va a variar, ¿no? La derivada de f de a, que es a al cuadrado, respecto a es 2a. Entonces tú reemplazas cualquier valor en a, vas a poder tener la derivada, que es la razón de cuánto varía tu función respecto a ese valor que toma esa función. Y realmente hay para todo, ¿no? Hay para el cubo, hay para cualquier tipo de función. Y si es que no, bueno, Andrew dice mucho, ¿no? Que no te preocupes si es que no lo entiendes. Y yo pienso que es lo contrario. Sí es cierto que él dice y es verdad que puedes pasar la especialización sin saber, sin entender mucho de lo que explica, viendo cosas muy puntuales, pero es muy conveniente saber un poco más a fondo de dónde va eso, ¿no? De repente un curso en álgebra computacional, porque por cómo está hecho esta sección esta semana, me doy cuenta de que se va a tener que implementar varios cálculos matriciales, pero en código, ¿no? Con un curso así o un poco de eso en código en GitHub, de repente pueden buscar. De hecho, yo voy a hacer eso. Todavía no acabo la semana. Me quedé en la parte de Python que va a explicar mi colega más adelante. Pero lo que sí está en los videos de esta parte, usándose bastante, es la sección 4 de aquí, que dice la regla de la cadena. Esta regla de la cadena es bastante usada para lo que es el cálculo de derivadas en código, ¿no? Porque aquí finalmente la implementación de la red neuronal es usando código. Y bien, esta regla de la cadena nos dice que si tenemos y igual a f de t y t igual a g de x, entonces puedes sacar la diferencial de y respecto a x como la multiplicación de esas dos, ¿no? La derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Y es como que puedes cancelar, ¿no? Las derivadas, las diferenciales de t las cancelas, la de abajo con la de arriba, y te queda la diferencial de y entre la diferencial de x, que es la derivada de y respecto a x. Eso. Y se puede generalizar a más casos, ¿no? Por ejemplo, en la parte B, igual, no sé, como que se cancela la diferencial de t con la de arriba, la diferencial de u de abajo con la de arriba, y queda diferencial de y entre la diferencial de x. Eso lo usan bastante en los siguientes videos, y ahorita lo voy a mostrar. Andrew nos muestra el computation graph, que es una especie de flujo de cálculo. Al principio no hace mucho sentido, ¿no? Ya que se puede hacer ¿no? Define, por ejemplo, una función j en base a 3 parámetros, a, b y c, como 3 por a más b por c. ¿Sí? Y b por c le llama a una variable u, y luego al a más u le llama a una variable b, y al 3 por todo eso le llama a una variable j. ¿Sí? Entonces le pone valores fijos, ¿no? A 5 le pone a B3 y le pone a C2. Y comienza a hacer este flujo que al principio no tiene mucho sentido cuando yo lo vi, porque pues puedes calcular de frente, ¿no? 3 por 5 más 3 por 2 y te sale 33. Y él lo esquematiza de esta manera, ¿no? Primero pone el valor final de la variable final, que es J, que es 3 por V, que es el output final. Luego, esto es resultado de qué? O sea, este J depende de V. ¿Pero quién es V? V es A más B por C, pero B por C es U, así que sería A más U. Y eso lo pone en un paso anterior. En un estado anterior, tenemos que el V es igual a A más U. Pero este A y este U, ¿de dónde vienen? A es uno de los parámetros iniciales, así que va a jalar desde el principio. El input 5, A igual a 5, corre una flecha directa a esa parte del flujo. Pero U es B por C. Entonces hay un paso anterior que es U igual a B por C.
Y este U, ¿pero quién es este U? Es B por C. Y B por C son inputs con los que se ingresa a este computation graph. En el caso que le pone B igual a 3 y C igual a 2, calcula, ¿no? Ah, ya, U es B por C, U es 3 por 2 y eso es 6. ¿Ok? Le ponen 6. Y tenemos que el A es 5. En el siguiente estado, V es igual a más U, A es 5 y U es 6. Entonces 5 más 6 es 11. Y en el estado final, J es igual a 3 veces SU, V. Pero V es, V es 11, 3 por 11 es 33. Hasta ahí todo bien. La incógnita es por qué hace esto Andrew. Y eso se responde inmediatamente en el siguiente video. En el de derivadas con Computation Graph. Este ejercicio de aquí y este video a mí me parece muy crucial, muy importante, porque permite determinar cómo es que se van a calcular las derivadas en código. Claro, en papel es muy fácil sacar una derivada, pero en código cómo es que se hace. Entonces, él hace lo siguiente. Tenemos el J igual a 3V y tenemos V igual a más U. Entonces, lo que queremos saber es la derivada de J respecto al V. Bueno, para sacar eso, lo que hace Andrew es sacar el D de... No, realmente no es importante tanto hacer el cálculo numérico, sino tener la intuición de qué es lo que hace aquí Andrew. Él usa el estado anterior de la variable para con eso obtener la diferencial del siguiente nivel. O sea, digamos que este es, mira, contemos, ¿ya? El input es un estado 1, no, estado 0. El siguiente es el estado 1, el siguiente es el estado 2, el de V, y el estado 3 es el de J. Entonces él usa el tercer estado y el segundo estado, el tercero y el anterior, para sacar la diferencial de J respecto a V. Igualmente, en el estado 1, él puede obtener la diferencial de V respecto de U, para finalmente llegar a los valores de los inputs de A, de B y de C. Pero ¿para qué para qué se toma el trabajo, Andrew, de hacer esta parte de aquí? O sea, realmente lo que es más importante aquí no es hacer los cálculos, sino entender la intuición. Él hace esto porque de esta forma nosotros vamos a poder calcular, vamos atrás, esta derivada parcial. Esta derivada parcial de W respecto a W y la derivada parcial de W respecto a B se van a calcular usando el computation graph. ¿Por qué? Porque recordemos que esta función de costo pues es no logaritmo y todo eso que está aquí atrás. La función de costo es sumatoria desde 1 hasta m del y por el logaritmo de y sombrero más todo esto, ¿ya? Y lo que va a hacer Android pues esto pasarlo a esto convertirlo en un cálculo de estados, ¿no? Así como aquí. Va a usar un computation graph para tener en el último nivel, en el último estado, va a tener esta función de costo. Y mediante cambio de variables va a retroceder, ¿no? Digamos que acá tengo ya igual, él le pone J a propósito para que ya nos vayamos haciendo la idea, ¿no? Y digamos que él hace digamos que la función de costo sí es efectivamente 3V, o lo que dice aquí, la función de costo que sea 3 de A más B por C. Si esa fuera la función de costo, yo no voy a hacer la derivada de frente de J respecto a C, que está bien lejos, sino que voy a hacerlo parte por parte. J es 3V, ok. Usando el paso anterior, tengo la derivada de J respecto a V. Y usando el paso anterior, tengo la derivada de V respecto de B y de C y de A. Bueno, de A es más adelante, pero aquí, tenemos la derivada de U respecto a B y a C, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que se empieza a usar la propiedad que les dije anteriormente de la regla de la cadena. ¿Para qué? Para multiplicar
la derivada de j respecto a v y la derivada de u respecto, perdón, la derivada de v respecto a u, ¿sí? Que es la que encontramos aquí por la que encontramos en el estado anterior, y así tenemos la derivada pues, parcial de j respecto tanto a u como a b, perdón, de u y de b y de c, ¿sí? O sea, más que los cálculos, lo que tenemos aquí es la intuición de cómo tenemos las derivadas parciales de la función de costo, que es lo que queremos lograr usando esto computation graph. Ahora vamos a la parte más fuerte, que es la regresión logística usando el gradiente descendente. Bien, tenemos la función de costo, ¿sí? Que es L de A con I, y esto parte de, bueno, vamos desde el principio, ¿sí? Tenemos el vector de pesos. En este caso le toma dos características, pueden ser n características, que es el W1 y el W2. Entonces tenemos en base a esto y al vector B, él crea el Z. ¿Quién es este Z? Es el Z que está determinando aquí Andrew, ¿sí? W transpuesta X más B, eso es Z. Ah, ya. Entonces, para el caso de dos características, sería W1 por X1 más W2 por X2 más B. Bien, y luego hace la transformación sigmoidal, ¿no? A es igual a sigma de Z, que es todo esto, y al final le genera la función de costo en base al A y al Y. Ya, estaba entonces en cómo se genera o sea, cuál sería la versión de la función de costo usando el computation graph, ¿sí? Entonces, Andrew va a ir ahora donde no, va a ir así haciendo el backpropagation, usando, bueno, calculando las derivadas, ¿no? Derivada de la función de costo de A y Y, o sea, es una derivada parcial respecto de A, y en código le vas a poner de A, ¿no? Eso es lo que nos indica. Y luego él va a retroceder un estado más, y en el estado anterior vas a tener la diferencial de A y de Y respecto a Z, ¿sí? Entonces, cuando haces todo ese cálculo, que al final, miren, el mismo Andrew pone de frente cuál es el valor final de la diferencial de la derivada de Z, que es A menos Y, ¿sí? Al final, todo este cálculo, hay una lectura dentro de la semana que nos da un detalle más a fondo de cómo se llega a la menos Y. Sí. Pero la idea es esa, ¿no? Usando backpropagation, cómo obtienes las derivadas parciales de cada una de los estados dentro de este computation graph. Y al final tiene lo siguiente, esto aplica para el caso de la reacción logística. El W1 viene a ser el W1 menos alfa por la diferencial de W1. El W2 igual. Y B también es lo mismo. B es igual a B menos la alfa, que es el learning rate, por la diferencial de este B. Finalmente, Andrew busca explicarnos en código cómo sería obtener el gradiente descendente, ya no con 2 registros, sino con m registros, ¿sí? Entonces él va a definir la inicialización, j igual a 0, diferencial de W1 es 0, diferencial de W2 es 0, diferencial de B es también 0. Y va a hacer dos iteraciones. Una iteración en las columnas, porque ahora las columnas son los ejemplos, y otro con las filas, que son las características, ¿sí? Bien, entonces, bueno, voy a explicar rápidamente esta parte de cómo calcula la gradiente descendente para m ejemplos, porque al final del video nos dice Andrew de que usar iteraciones del tipo for no es lo ideal. De hecho, antes puede que se pueda usar,
Y puede que no, porque existía la vectorización, que es lo que va a explicar más adelante mi compañera. Eh, pero la idea es de que siempre se usa la vectorización, porque ahora estamos en, ¿no?, en la era del Big Data y todo esto. Entonces hacer iteraciones del tipo for hace que nuestro código sea, que no sea óptimo, ¿no?, que demore demasiado. Entonces no queremos que demore demasiado, así que las técnicas de vectorización nos van a ayudar con eso. Pero ¿cuál es la intuición de iterar en filas y columnas, ¿no? En este caso, de 1 a m son los ejemplos, que son las columnas. Va a utilizar el z de, o sea, bueno, va a entrar el bucle igual a 1, z1 es igual a W transpuesta por el x1, por el primer ejemplo, le suma el b. Luego actualiza el a de i, porque este a es el a que está aquí, ¿no?, la sigmoide de z. Es la sigmoide de z sui, en este caso del primer z. Pero recordemos que este z es el anterior, ¿no?, W transpuesta x más b. Y luego también actualiza la función de costo de esta manera. La función de costo es igual a menos el primer y por el logaritmo de de a1, ¿no?, porque y es 1 ahorita. Y1 por logaritmo de a1 más 1 menos el primer y por el logaritmo de 1 menos el primer a. Y el primer a es el sigmoide de z, del primer z, que es la doble transpuesta x1 más b. Y luego, como tiene estos de aquí, que son los valores que están en este computation graph, ya tiene estos valores definidos, voy a calcular entonces las derivadas parciales. Derivada de z, del primer z es igual al a menos y. A menos y es el que sale aquí, haciendo el cálculo. Luego, d del w1 y d del w2. Ojo que hay dos, porque está considerando solamente dos características. Más igual viene a ser un actualizador, ¿no? Es como cuando tenemos A es igual a A más 1. Ya, entonces esto se debe de leer como diferencial de W1 es igual a la diferencial de W1 más esto de aquí. El primer X o sea, el primer ejemplo, bueno, esto sería así, ¿no? El subíndice viene a ser el número de la característica, y el superíndice, el i, viene a ser el número, en este caso 1, porque acabamos de entrar a la iteración, del ejemplo, o sea, del registro, ¿no?, de la persona o de la foto que estamos analizando, por la diferencial de z de ese registro, de ese ejemplo. Lo mismo para la segunda característica, que se hace lo mismo, la misma actualización. Y finalmente, la diferencial de b es la misma diferencial de b más la diferencial del z del primer ejemplo en este caso. Y se va a repetir lo mismo desde 1 hasta m, tantas veces. Ahora, eso se hace cuando tenemos dos características. Cuando tenemos n características, estas tres filas de aquí se convierten en otro for. O sea, es un for dentro de un for. Entonces, eso hace que tu código sea ineficiente, y Andrew recomienda por eso que usemos vectorización, que es lo que se va a explicar más adelante. Bien, hasta ahí es bueno, lo que pude entender de la semana 2, de esta parte de Logistic Regression as a Neural Network. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, bueno, Buenas, ¿qué tal? eso es todo, chicos. Me gustaría, disculpen, primero me presento. Mi nombre es Jonathan, yo soy de Venezuela. Hay un compañero de aquí que me pasó el link. Yo también estudio, ya tengo más o menos tiempo estudiando esto del Deep Learning. Y me gustaría hacer una pequeña acotación a tu presentación y, bueno, felicidades porque ha estado muy bien y bastante completa. Es con el tema del learning rate, ¿ok? En este tiempo que llevo estudiando me he dado cuenta de que
es una de los parámetros más importantes que hay dentro de todo esto, precisamente porque es una de las cosas que nosotros manejamos cuando estamos desarrollando cualquier algoritmo que tenga que ver con Machine Learning o Deep Learning. ¿Okay? Entonces, es bueno ver ese learning rate, ese parámetro alfa, como dice Andrew, ese parámetro alfa, es bueno verlo como una cantidad, como el tamaño del paso que vamos a dar cuando nosotros estamos optimizando. ¿Okay? Si nos ponemos en mente esa función cóncava, esa función cuadrática, esa parábola que aparece en la imagen, ¿okay? El learning rate lo que te va a definir es cuánto se mueve ese punto, es decir, cuán lejos se mueve ese punto. ¿Ok? Entonces, dado que nosotros tenemos el control de cuánto se puede mover ese punto, entonces pueden pasar tres situaciones. Primero, si el valor del learning rate es muy alto, la optimización nunca va a converger. ¿Por qué? Porque ya que el tamaño es muy alto, no vamos a llegar a ese mínimo global que estamos buscando. Es decir, por ejemplo, dando el ejemplo del algoritmo iterativo de actualización del gradient descent, ¿okay? Cuando hagamos una actualización, el punto se va a mover muy lejos y no va a llegar al final, sino que va a llegar a otro punto de la parábola. Y en la siguiente iteración va a llegar quizás al mismo punto donde estaba antes. Y en la siguiente iteración, y él se va a mover únicamente en esos dos puntos. Hablando específicamente del caso de esta función cóncava, como es la parábola. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede si el learning rate es muy, muy pequeño? Ok, si el learning rate es muy pequeño, entonces pasa lo contrario. Sucede que nuestro algoritmo nunca va a converger y en ese caso es porque los pasos que estamos dando son muy pequeños. ¿Ok? Este valor del learning rate es un valor siempre menor que 1. De hecho, 0.9, 0.5 ya son valores muy altos, ¿ok? Por lo que entonces podemos decir que siempre es aproximadamente un 1% de lo que es el gradiente como tal, ¿ok? Entonces, es muy importante tener claro cómo funciona y cómo decidir cuál es el valor correcto de learning rate que yo debo poner. Realmente no hay una fórmula y en la actualidad, bueno, no me voy a adelantar, pero hay algoritmos que nosotros seteamos el learning rate y él se va autocalculando y se va se va actualizando. Pero sí es importante tener en cuenta cómo ese pequeño valor, ese simple valor, nos puede echar a perder todo el trabajo y podemos caer en un bug que quizás no encontremos nunca, porque lo digo por experiencia propia. ¿Ok? Entonces, ese parámetro alfa, eso es lo que nos define. ¿Qué tanto ese punto se mueve hacia la convergencia, hacia el punto a donde nosotros queremos llegar? Es lo que define ese parámetro alfa. ¿Ok? Y es muy importante tenerlo muy claro y saber cómo funciona. Gracias. Muchas gracias, Johannes. Gracias, Dante, también por la aclaración. Y es muy cierto eso lo que indica, ¿no? Que el learning rate es un hiperparámetro, de hecho, no es un parámetro, no es un hiperparámetro que hay que tomar muy en cuenta en la parte de optimización, ¿no? Y de hecho hay varias formas que también vamos a ver, me parece, más adelante, como es el step decay o el exponential decay. Son formas también de cómo manejar eso durante el entrenamiento. Muchas gracias por la acotación. Si alguna otra persona también quiere así participar y agregando más información a la presentación, es muy bueno, ¿no? Si tienen alguna pregunta, también pueden ir dejándola en el chat para que podamos responderla. Dante o cualquier participante también puede aportar también. Algo que no se haya entendido durante todos estos videos relacionados a regresión logística como red neuronal, sino para avanzar con la siguiente parte.
Una consulta. En la última diapositiva, en la que tenía la estructura de la programación, el X, no escuché bien en qué consistía el X. Tenía un X allí con un índice Y, la verdad. Solo quisiera volver a verlo, por favor. ¿Cuál es tu pregunta? Disculpa. Sí, es que en la última diapositiva, en la estructura de la Ok. programación que tenía, había un X que estaba multiplicando a los diferencial B de algo. Ese X era la tasa de aprendizaje del learning rate. O lo estoy entendiendo bien. Bueno, debería tener la diapositiva, pero usualmente ese término no se representa como X, ese término se representa como alfa. Usualmente X son las entradas de la red, ¿ok? Pero no, lo ideal es ver la diapositiva porque no recuerdo muy bien. Sí. Quería ver eso, solo quería corroborar. Sí, creo que es Gracias, como gracias. indica Johans, que es la data, ¿no? Las características y todo ello. Entonces, el alfa, o sea, la tasa de aprendizaje, el learning rate, ¿cómo lo colocó allí? Me gustaría verlo así. Disculpa, ¿puedes repetir? No te entendí muy bien. Es que, si el X que estaba en la programación allí eran los datos de entrada, entonces quería asegurarme, o sea, quería ver la estructura de la programación para ver dónde estaba colocando la tasa de aprendizaje, el alfa, ¿no? Ok. No, bueno, pero no, yo no tengo las presentaciones. Sí. Yo tengo el screen, no sé si puedo presentarlo para que te puedas guiar. Bueno, sería fino. Sí, claro, sería fino. Claro. A ver, creo que es esta. Ahí ven. Sí, Sí, está bien. sí, es este, ¿verdad? Ya está. ¿Te Gracias. refieres a estos X? Ya, claro. Los X serían los datos de entrada, ¿no es cierto? Pero entonces la tasa Claro. de aprendizaje, ¿cuál sería allí? En la Acá lo que sucede es que el procedimiento va en este sentido y termina por acá. Es Y luego por acá. conveniente, Ajá. disculpa, es conveniente ver Sí, estos procedimientos de manera iterativa, ¿ok? Esa primera parte del algoritmo, que el cálculo de Z, ¿ok? A eso se le llama suma ponderada, ¿ok? Nosotros tenemos, y esto es importante que lo tengan claro porque esto es lo que sucede en todos los algoritmos de inteligencia artificial, en todos, ¿ok? Deep Learning, hablando de Deep Learning, ¿ok? Suma ponderada. Eso de calcular primero Z y luego A es lo que pasa en todos los algoritmos. En redes convolucionales, lo único que cambia es que unas pueden ser matrices, otras pueden ser X, ¿ok? Pero esto es lo que pasa. ¿Y qué realmente estamos haciendo aquí? Ok, nosotros lo que queremos, el objetivo final de todo esto que nosotros estamos haciendo es calcular el valor de W y el valor de B, ¿ok? Que nos dan a nosotros el resultado que estamos esperando. Por eso es que nosotros etiquetamos los datos, ¿ok? Y es una suma ponderada. Y si lo vemos como suma ponderada, podemos tener la intuición de que nosotros le estamos dando como su nombre lo indica, un peso en específico a cada entrada, ¿ok? De acuerdo a la iésima entrada o a la entrada número X, ¿ok? Nosotros le estamos asignando una importancia. Por ejemplo, si luego de que termine el entrenamiento, la entrada número X termina con un peso de 0.5, es decir, que para el resultado final, esa entrada vale 0.5, es decir, la mitad, o es el 50% importante para la salida. ¿Ok?
Entonces, eso es siempre lo que sucede, una suma ponderada de la entrada, ¿ok? Suma ponderada porque siempre tenemos más de una entrada, ¿ok? Estos son casos como para verlo a una dimensionalidad mucho más baja y poder entender un poco mejor. Pero siempre es lo que pasa. El siguiente paso que se ejecuta es el calcular A, ¿ok? Pero ¿qué es A? A es una función de activación y hay una persona en el chat que preguntó hace poco acerca de qué libro podía chequear para ver funciones de activación. Les voy a compartir, lo que pasa es que no puedo, ahora en este momento no puedo, o sea, tengo bloque, no puedo enviar cosas por el chat, pero les voy a compartir una lista no de recursos, sino es algo que tiene de Stanford, el curso de Stanford, donde ellos atacan muy bien esa parte de, me gusta cómo atacan la parte de funciones de activación. Pero, ¿qué es realmente una función de activación? Una función de activación, nosotros calculamos esa misma que acaban de enviar, esa. ¿Qué sucede? Sucede que como aquí no se ve muy bien, pero sucede que es una introducción, pues porque es una introducción, pero sucede que imagina en una red neuronal nosotros lo que hacemos es apilar muchas operaciones de este tipo. Z es igual a WX más B. ¿Y qué es eso? Ahí nosotros estamos calculando una función lineal. Eso es una función lineal vulgar y silvestre, común, ¿ok? Como la que nos enseñan desde el colegio. Eso es una función lineal. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos apilando muchas de esas funciones para poder obtener un resultado. ¿Qué sucede si nosotros apilamos muchas de estas funciones? Ok, apilar muchas funciones de estas es igual a calcular una sola función lineal. Entonces, ¿para qué estamos apilando tantas funciones lineales? Ahí es que entra en juego la función de activación. La función de activación es una función de no linealidad. El trabajo de ellas es mapear una entrada y su entrada es la entrada de ellos es el resultado en este caso Z, y eliminar las linealidades para poder hacer una representación mucho más amplia de los datos de entrada. ¿Ok? Ese es el juego que eso es lo que vienen a hacer las funciones de activaciones en este caso. ¿Ok? Esto es para que lo tengan muy claro porque estos son temas cruciales que hay que tener muy claros porque no hay una sola función de activación, hay varias funciones de activación que tienen pros y contras y que esas son cosas que también debemos decidir nosotros de acuerdo al problema que estamos atacando. No hay una fórmula que diga, ok, para este problema es esta función de activación, porque todo este rollo tiene que ver con distribución estadística de los datos. Entonces, para representar algún grupo de datos, quizás una función en particular no funcione. Así el problema sea de la misma categoría, pero los datos no están distribuidos de la misma manera, entonces no podemos usar la misma función de activación. ¿Ok? Con respecto al método del gradiente descendente, personalmente, cuando yo empecé a estudiar todo esto, empecé a verlo desde un punto mucho más gráfico. ¿Okay? Imaginen que cuando nosotros empezamos a calcular el gradiente descendente, calculamos un vector. ¿Ok? Ese vector se llama obviamente vector gradiente. ¿Ok? Pero recuerden que los vectores los podemos representar como gráficos y vamos a aprovechar de que la función de coste la estamos graficando y vamos a graficar ese vector. En este caso, lo que hace ese vector gradiente es conseguir la dirección en el que la función se maximiza. ¿Ok? Eso es lo que hace ese vector. Ese vector está apuntando siempre, es una flecha que apunta para arriba en un lugar X de la función. Vamos a empezar en un lugar aleatorio porque nuestros datos están ordenados de manera, nuestros pesos los inicializamos de manera aleatoria. Entonces, ese punto va a quedar en un lugar aleatorio de la función. Y es un vector que va a quedar apuntando hacia arriba.
¿Qué sucede? Imagínense lo que ocurre si nosotros a ese vector gradiente le ponemos un negativo en el frente. Ese vector va a empezar apuntando para abajo, se va a poner a apuntar para abajo, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual, es la razón por la cual tenemos el término, aquí está el término W, por ejemplo, W1 es igual a W1 menos alfa por DW, ¿ok? Imagínense que ese DW es un vector, que en el caso práctico es un vector que apunta hacia arriba. Poniéndole ese negativo, lo que hacemos es que apunte hacia abajo. Y esa es la razón de ahí es que sale esa fórmula. ¿Ok? Igual con el parámetro de Bayes, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo. Con respecto a los grafos es la manera en la cual los frameworks como TensorFlow, Keras, ellos básicamente es la forma en la que trabajan. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que quedar registro de las operaciones que se ejecuten. Entonces, lo que hacen es crear una especie de cadena para poder luego, una vez que comience el backpropagation, la propagación hacia atrás, poder saber de dónde salió cada cosa y poder saber, ok, yo voy a derivar qué con respecto a qué. ¿Ok? Con respecto a las derivadas, ¿por qué a quién se le ocurrió el tema de las derivadas? Ok, las derivadas lo que nos dan es, como dijo muy bien la persona que hizo la presentación, cuando nosotros estamos calculando la derivada de la función de coste con respecto al, por ejemplo, el parámetro W, ¿qué estamos haciendo realmente? Ahí nosotros lo que estamos haciendo es ver cómo cambia la función de coste si yo cambio el parámetro W. ¿Ok? Ahora, con respecto al parámetro de Bayes, ¿cómo cambia la salida, la función de coste con respecto al parámetro W? ¿Ok? Esas son cosas que hay que tener muy, muy claras porque es lo que nos va a dar a nosotros la noción de poder empezar a trabajar con estos algoritmos y poder debuguearlos, porque créanme que lo más sencillo es crear las arquitecturas, ya luego decidir los learning rate, luego esas cosas que a nosotros le llamamos fine tuning es realmente lo más complicado. Si alguien tiene otra pregunta que yo pueda responder, pues con mucho gusto. Ojo, yo no soy no es que sea un experto en el tema, pero tengo, o sea, ya básicamente me he dedicado 6 meses aproximadamente a profundizar en este tema. Ok, gracias. Gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? O si no, podemos pasar al siguiente tema, que es la parte ya de implementación con Python y vectorización y broadcasting. Bueno, bueno, yo voy a explicarles lo que es la librería NumPy, de donde deriva lo que es vectorización y broadcasting, que es lo que hemos estado escuchando bastante y que se aplica en Deep Learning, en toda la parte esta de la implementación, ¿no? De todas las técnicas que hemos estado viendo. Entonces, NumPy es una librería más de Python. Trabaja con lo que es vectores, matrices, en sí llamados arrays, y lo hace de una manera muy eficiente, ¿no? Los cálculos matemáticos, las operaciones que realiza entre los arrays es mucho mejor, mucho más eficiente que hacerlo sin usar NumPy, ¿no? Entonces, N de array se llama el tipo de array que NumPy ofrece, que NumPy trabaja. Y cuando queremos ver los tipos de elementos que almacenan los arrays de NumPy, usamos la función de type. Le menciono esto porque siempre es lo primero que queremos saber cuando vemos una implementación hecha en Python, si es que el array ha sido creado, la variable del array con NumPy o ha sido creado sin NumPy.
Entonces, debemos verificarlo, ¿no? Y el tipo nos debe decir ND array, ¿no? Y entonces ahí sabemos que el array es de la librería NumPy. Entonces, les decía que podemos crear arrays de diferentes dimensiones, de una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, n dimensiones, ¿no? Y NumPy lo va a trabajar de una manera eficiente. Hay unas funciones básicas para explorar un array, por ejemplo, con dtype, ¿no? Como les decía, para saber qué tipo de elementos está guardando, ndim para saber la dimensión del array, el size, el tamaño, el número de elementos, shape, la estructura, ¿no? Cuántas filas, cuántas columnas o cuántas dimensiones tiene nuestro array. Item size para saber cuántos bytes está ocupando en la memoria cada elemento. Y data también nos da una especie de información en cuanto a la memoria, ¿sí? Entonces son funciones básicas para explorar un array. Otro detalle que puedo resaltar es cuando usamos el operador suma, ¿sí? Cuando usamos el operador suma con 2 listas nativas de Python, lo que hace es concatenarlas, simplemente las fusionan, una detrás de otra, como pueden ver acá. Pero en NumPy no sucede esto, ¿no? El operador suma en NumPy lo que hace es hacer la suma respectiva de los elementos del array, ¿no? Siempre y cuando estos arrays estén creados con NumPy. Y como ya pueden observar, un array de NumPy se crea de esta forma, ¿no? NP es el seudónimo de la librería NumPy y array nos indica que estamos indicándole que queremos crear un array, ¿no? Y adentro ponemos nuestros elementos respectivos. En este caso estamos convirtiendo una lista nativa de Python en un array de NumPy, ¿no? Le estoy pasando como parámetro A y B y lo estoy convirtiendo en un array de NumPy. Pero esta es la forma de crear los arrays en la librería. Ahora, broadcasting. Vamos a ver en qué consiste este término. Imagínense que tengo aquí creado un array con NumPy de 3 elementos. Y quiero sumarle un escalar. ¿Ustedes creen que sea posible sumarle un escalar a un array, ¿no? A un vector? Bueno, no es cierto, no puedo sumarle un escalar, pero NumPy sí lo puede hacer, justamente porque su propiedad del broadcasting le permite extender ese valor y lograr que sea un array del mismo tamaño del array al cual queremos sumar. Entonces, si yo intento sumar un escalar a mi array de NumPy, sí va a ser posible, ¿no? Va a sumar el escalar a cada uno de los elementos de este array. Este array pudo haber sido de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, y de igual forma se puede hacer la suma respectiva a un escalar. Otro ejemplo de broadcasting. Bueno, este sería el resultado de sumar el escalar 5 al array. Otro ejemplo que les puedo mostrar es, bueno, este es el ejemplo cuando no usamos un array de NumPy. Este es un array nativo, es una lista nativa de Python, y cuando yo le intento sumar un escalar, pues me va a dar error, ¿no? Lo que no sucede con NumPy. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero sumar estos dos arrays? Si se dan cuenta, uno es de dimensión 3×3 y el otro es de dimensión 1×3. ¿Ustedes creen que sea posible sumar estos dos arrays? Probablemente matemáticamente no se podría, ¿no es cierto? Porque son de diferentes dimensiones. Pero si están creados con NumPy, como pueden ver aquí, ¿no? NP nos indica que es de la librería NumPy. Entonces lo que va a hacer la librería es broadcasting con el array más pequeño para que este llegue a un tamaño del primer array. Entonces va a ser broadcasting de este segundo array para que pueda tener las 3 filas correspondientes y pueda hacer la suma respectiva. Entonces he sumado 2 arrays que son de diferentes dimensiones. Luego otro ejemplo es este de acá. Tengo un array de una dimensión, pero está horizontal, y le quiero sumar un array también de una dimensión, pero vertical, ¿no? Quiero sumar una fila con una columna. Ambos creados con NumPy, ambos son arrays de NumPy, y aparentemente no podríamos sumarlos, ¿no? Porque están uno horizontal y otro vertical, las dimensiones son diferentes, el shape, ¿no? Que es la función que nos indica la estructura del array, es diferente. Pero lo que va a hacer es hacer broadcasting también. Entonces va a extender el array, los dos en este caso, para que lleguen a
a una estructura, un shape igual, y se puede hacer la respectiva suma elemento a elemento, ¿no? Un element wise. Entonces, esto es lo que es broadcast. Esto es lo que hace NumPy por dentro, ¿no? Tú no lo tienes que hacer manualmente. No vas a crear bucles, ni funciones, ni condicionales, ni nada para esto. Simplemente le vas a enviar los arrays y NumPy se va a encargar de sumarlos o de operar. Puede ser división también, que es lo que vamos a ver en la función sigmoide o en la softmax también me parece. También se puede hacer división entre arrays de diferente dimensión. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo mi matriz de 2 por 3, ¿no? La X, y intento dividirle una array de 2 por 1. ¿No? Aparentemente no se podría, ¿no? Porque tiene shapes diferentes, pero lo que va a hacer es extender este segundo operando y va a ser posible la división con elemento a elemento. En este caso, el 5 va a dividir a la primera fila y la raíz de 56 a la segunda fila. No he puesto aquí el ejemplo, pero este segundo elemento se va a hacer broadcasting, ¿no? Se va a convertir en 3 columnas y va a ser posible la división. Acá tengo otro ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que van a hacer cuando implementen la función softmax, que es en el siguiente assignment. Y va a suceder eso, ¿no? Va a aplicar el broadcasting para poder hacer posible esta implementación. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí tengo una array de 2 por 5, ¿no? 2 filas por 5 columnas, e intento dividirle también un array, como en el ejemplo anterior, de 2 filas por una columna. Una de 2 por 5 y otra de 2 por 1. ¿No? Entonces, la división se hace posible porque justamente se hace broadcasting con el segundo operando, para llegar a un shape parecido o igual, mejor dicho, al del primer operando. Entonces, la división se hace posible de esta forma. Luego, acá tengo otro ejemplo en el que tengo, en el segundo operando tengo 3 filas por 1, o sea, uno de 3 por 1. ¿Ustedes creen que se puede hacer aquí broadcasting? ¿Será posible o no será posible? No. No, exacto. Bueno, quizás piensen que sí, ¿no? Porque broadcasting pues hace posible operaciones con cualquier tipo de estructura de matrices. No, hay partes o hay casos en los que no se puede hacer. En este caso, por ejemplo, no se puede hacer broadcasting. No hay forma de que lleguen a la misma estructura, al mismo shape. Te va a dar error simplemente, ¿no? La misma librería te va a mostrar un mensaje diciendo que hay uno de 2 por 5 y otro de 3 por 1 y no es posible hacer la división. Lo que pasa es que tiene que haber una similitud en una de las dimensiones de las dos matrices para que sea posible el broadcasting. Normalmente una de ellas tiene que ser de uno de sus ejes, una de sus dimensiones tiene que ser de 1, ¿no? Por ejemplo, a una columna o una fila. Entonces se puede extender. De esa forma se puede hacer broadcasting y se puede hacer la operación respectiva. Lo que no, en este caso sí, ¿no? Tenemos de una columna, pero las dimensiones no lo permiten. Aquí también, por ejemplo, tengo un array de 4 por 3, ¿no? E intento sumarle un array de 1 por 4. ¿No? Entonces, igual, acá creen que sea posible hacer broadcasting. ¿Creen que se pueda realizar esta suma sabiendo que son 2 arrays de NumPy? Tampoco se va a poder hacer, porque mi segundo array pues tiene 4 elementos, ¿no? Y no hay forma en que los dos lleguen a al mismo shape. Entonces no se puede hacer broadcasting. Este segundo array, el array B, si tuviera solo los 3 primeros elementos, el 0, 1 y 2, sí se podría, ¿no? Porque de esta forma se extendería hacia abajo, ganaría 3 filas más y llegaría a la misma dimensión de la primera, ¿no? De 4 por 3 y ya se podría hacer la suma. Pero como tiene 4 elementos, no se va a poder hacer el broadcasting. Entonces, ese es el broadcasting. Sencillo, simplemente va a ser más eficiente las sumas o divisiones o operaciones matemáticas entre arrays, pero hechos con NumPy. Ahora, ¿qué es vectorización? Un ejemplo para mostrarles, por ejemplo, esta es una función sigmoide, ya han visto la función sigmoide. Aquí, para la función exponencial, yo estoy usando acá, por ejemplo, la librería maths
y también tienen la función exponencial en la librería NumPy. Las dos hacen lo mismo, el mismo cálculo, pero la diferencia es la manera en cómo manejan un array, ¿no? O cómo operan con el elemento que le están pasando como parámetro. En este caso, por ejemplo, el parámetro es un X pero negativo, ¿no? Le tienen que pasar un valor negativo. Ya yo le paso un 3, por ejemplo, quiero hallar el sigmoide de 3 y me da el resultado. Pero ¿qué pasa si le intento pasar una lista completa? En este caso de 3 elementos, pues no se va a poder. No puede hacer esto la función exponencial de la librería mat. No le puedes pasar un array o una lista y que haga la operación elemento-elemento. Quien hace eso es la función exponencial de la librería NumPy. Bueno, acá sigo mostrando la forma en cómo debería ser usando el exponencial de la librería mat, ¿no? Tendría que crear un bucle para recorrer elemento a elemento de la lista y aplicarle a cada elemento la función sigmoide, ¿no? Es lo que estoy haciendo acá en un for. Pero si uso la función exponencial de la librería NumPy no tendría que usar un bucle, no tendría que iterar elemento a elemento. Simplemente le mandas su array respectivo, hecho con NumPy, a la función y la función exponencial se va a encargar de aplicarle esa función exponencial a cada elemento, sin necesidad de que tú crees un bucle o una iteración para recorrer cada elemento del array, ¿no? Eso es vectorización. NumPy se encarga de hacerlo eso internamente y lo mejor de todo es que lo hace en menos tiempo. Este es un ejemplo chiquitito, ¿no? Imagínense que ese array X fuera de 1000, 10.000, no sé, muchos elementos, que es lo que normalmente se maneja en una red neuronal. El tiempo, la diferencia entre usar la función exponencial con NumPy y usar la librería mat es enorme. Hay bastante diferencia en el tiempo. NumPy lo hace de una manera más eficiente. Y bueno, esto es posible aquí con la función sigmoide porque estamos usando la función exponencial de la librería NumPy. Bueno, entonces simplemente le mando mi array a la función y nada más. No tengo que hacer ni un bucle, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Acá también estoy intentando hacer un for, pero no es necesario hacer esto, ¿no? Esto está de más, es redundante. Simplemente le tienes que enviar tu array a la función y ya la librería se encarga. Por ejemplo, este es un ejemplo del tiempo de demora. Como acá, por ejemplo, estoy creando dos arrays con Python, ¿ya? Y dos arrays con NumPy, ¿no? O sea, dos arrays nativos de Python y dos arrays con NumPy. Quiero sumar los elementos, elemento a elemento de cada array. Acá en esta parte naranjada está cómo hago la suma. Esta es una lista por comprensión. Está haciendo la suma elemento a elemento de cada array hecho de forma nativa, creada de forma nativa con Python. Y aquí abajo en Resur A1 más A2 está sumando los dos arrays creados con NumPy, ¿no? Está creándolos aleatoriamente con la función arrange. Arrange te crea valores aleatorios. No, perdón, no te crea valores aleatorios. Te crea valores entre 1 y 6. Y el punto es que cuando hago la suma de estos dos arrays hechos con Python nativo, el resultado es 207, creo que estos son milisegundos, y la suma de los dos arrays hechos con NumPy demora 51 milisegundos. O sea, se puede ver la diferencia del cálculo, ¿no? Y estos son 1.000.000 de elementos que tiene cada array, ¿no? Cada uno de los 4 arrays tiene 1.000.000 de elementos. Entonces, es la mayor cantidad de elementos donde se ve mejor también la diferencia, ¿no? Se ve la eficiencia de NumPy. Este es otro ejemplo en la que tengo una función cuadrática, ¿no? ¿Cómo aplico la función cuadrática a cada elemento de una lista? O lo haces de forma iterativa o mejor lo haces vectorizada, ¿no? Porque tu lista está creada con NumPy, entonces tú puedes enviarle la lista directamente a la función y nada más, no tienes que crear ni un bucle ni nada por el estilo como esto, que sería redundante. Lo único que haces es enviarle la lista a la función y la vectorización se va a encargar de aplicar la función cuadrática a cada elemento, ¿no? Nada más. Eso es vectorización. Y también podemos ver el tiempo de respuesta. Por ejemplo, he creado aquí para que vean la diferencia, cuánto demora. Vamos a hacer aquí. Aquí, ¿no? Por ejemplo, creo una
un array de 10.000 elementos entre 0 y 1, lo estoy creando con una función de distribución uniforme, y quiero aplicar a cada uno de mis 10.000 elementos la función cuadrática. ¿Cuánto demora si lo hago de una manera cíclica? Más o menos acá varía un poquito, pero no mucho, 13 milisegundos. ¿Y cuánto demora si lo haces de una forma vectorizada, ¿no? Es decir, simplemente aprovecho que el array está creado en NumPy y lo envío directamente a la función. Y me demora muchísimo menos, ¿no? Menos de un segundo incluso. Entonces, esas son las ventajas de usar vectorización. Ahora, me parece que podemos ver... Ay, no, esta no es. Perdón. Una ventana aquí. Este es, me parece, este es el cuaderno que está en el curso de NumPy. Dice que es opcional, pero está bien que es bueno que lo repasen justamente para ver estos conceptos de broadcasting y vectorización. Por ejemplo, aquí acá está la función sigmoide. En la primera actividad les pide que implementen la función sigmoide, pero con la librería mat, justamente para que vean la diferencia. Justo es lo que les he mostrado yo también. Como haya el valor de la función sigmoide de un solo escalar, pero cuando le envías una lista completa, pues te da error, ¿no? Porque no puede hacer aquí vectorización. Entonces, lo que tienes que hacer es usar la función exponencial de la misma librería NumPy, y de esa forma recién le aplica, ¿no?, la función exponencial a cada elemento de la lista, de esta pequeña lista chiquitita. Y acá simplemente te está demostrando la suma. Acá te está demostrando el broadcasting, cómo está sumando un escalar a todo el array creado con NumPy. Automáticamente hace la suma elemento a elemento, ¿no?, sin necesidad de que tú lo hagas manualmente. Perdón, acá hay una ventana que quisiera esconder, pero no puedo. Ya. Y acá abajo, bueno, acá ya está la función sigmoide creada con la función exponencial de la librería. Y ahí pueden ver, ¿no?, la diferencia, que es más corto también, más reducido y más legible cuando aprovechas la vectorización y el broadcasting del NumPy. Y aquí tienen que implementar la derivada del sigmoide, ¿no? Ya saben cuál es la derivada del sigmoide, lo que calculan cuando hacemos el backpropagation. Y igual usando la función exponencial de la librería NumPy. Finalmente, la derivada de la función sigmoide es la función sigmoide multiplicada por 1 menos la función sigmoide. Entonces está aquí, ¿no?, la función sigmoide multiplicada por 1 menos la función sigmoide. Entonces, hacen su cálculo y aplican la derivada a una lista, ¿no? Igual, no necesitan hacer un bucle ni una iteración para aplicar la función a cada elemento, simplemente le envían el array respectivo a la función y la vectorización se encarga de hacer ese cálculo elemento a elemento. Luego tienen la parte de cómo cambiarle la estructura o reducir dimensiones a un array. Por ejemplo, si tienen sus imágenes que tiene 3 dimensiones, ¿no?, el X, el Y y la profundidad. En este caso tengo 4 por 4 por 3, ¿no es cierto? En este ejemplo chiquitito de estos colores, de este gato. Y queremos convertirlo a un vector, es decir, a una sola dimensión. Entonces, lo que hace aquí es aplicar a la función reshape. Entonces, a la función reshape le das dos parámetros. En la primera parte estoy multiplicando las tres dimensiones de la imagen. La función shape te da las dimensiones, como les decía, la estructura de la imagen o del array respectivo, ¿no? Una imagen es un array. Entonces le estoy mandando cuántos elementos hay en la primera dimensión, cuántos elementos en la segunda y cuántos elementos en la tercera. Me parece que el ejemplo es este, ¿no? Acá tenemos de 3 por 3 por 2. Este es un array o una matriz de 3 por 3 por 2. Acá les dice. Y lo que quiere hacer es convertirla a una de 3 por 3, 9 por 2, 18. De 18 elementos. Quiere un vector plano, ¿no?, de 18. Y lo que vas a hacer es usar la función reshape. Como su nombre lo dice, lo redimensiona.
imagen es de 3×3, hay que crear la imagen. Esta shape me dice la estructura, ¿no? 3×3×2. He creado la imagen y la he convertido a un vector, en este caso de 18×1. A ver, ¿cuánto le he puesto acá? Sí, 18×1. Y se hace más plana, ¿no? En este caso tiene 2 dimensiones, ¿ya? Por eso están viendo doble corchete. Todavía tiene 2 dimensiones, justamente 18×1. Pero si quieren, y decir 18×1 significa que tiene 2 índices, ¿ya? Uno que está recorriendo la parte de las filas y la parte de la columna. Pero como es solo una columna, por eso lo ven así, bien largo. Pero si quisieran algo plano, de solo un índice, entonces acá deberíamos quitarle esto, me parece. Estos dobles paréntesis justamente te indican que quieres de doble dimensión. No, vamos a quitarle esto de acá. Ahora sí, tienen de una sola dimensión, de una sola indexación. Ya lo tienen así, en una sola lista, por decirlo así. Entonces va a depender mucho de lo que requieran de resultado para reducir las dimensiones del array. Pero la función reshape es lo que ayuda en este caso. Luego más abajo, la parte de normalización. Igual, todo esto por dentro está aplicando lo que es vectorización, ¿no? Pero está repasando todas las funciones que han visto ya en la parte teórica. Normalización, igual, ¿no? Es el ejemplo que les he mostrado. Está dividiendo, por ejemplo, en este ejemplo quiero normalizar X y le voy a dividir la norma, esta es la función de la norma, aplicado a esa matriz X, y la respectiva división me va a dar la matriz normalizada. Aquí yo ya lo he hecho, acá deberían implementar esto. Esta es la función para crear la norma. Y acá ya está haciendo la división del respectivo array entre la norma ya creada aquí arriba con la función linalg y les va a dar la matriz normalizada. Se dan cuenta aquí también está haciendo vectorización, ¿no? Está dividiendo directamente las dos matrices. Y, perdón, broadcasting. Y les va a mandar aquí el resultado. Acá estoy mostrando el X, me parece, y la parte normalizada. Ya más claro. Ya. Quería un salto de línea, pero no me deja. Ya, bueno, la parte normalizada está aquí, ¿no? Luego, más abajo, acá está la función softmax, ¿no? Usada para clasificar 2 o más clases. Igual, en la función softmax, ya saben cuál es la fórmula, ¿no? Es esta función exponencial dividida por la suma de todas las funciones exponenciales aplicadas a cada elemento. Cuando quieren sacar la función softmax de toda esta lista, entonces se hace la suma respectiva de toda la función exponencial de cada elemento y se divide la función exponencial elevada al elemento por esa suma total, ¿no? Y así obtienen las softmax de cada elemento. Pero eso es cuando tienen uno de una dimensión, ¿no? Acá tienen un array lineal, pero ¿qué pasa si tienen un array así de 2 dimensiones y quieren aplicar la softmax? En este caso hay un detalle, me parece. Aquí está haciendo la sumatoria por filas. A ver, notación por n, donde m es el número de filas y n es el número de columnas. Está tomando como si cada columna, creo que es, como si cada columna fuera una muestra, ¿no? Acá cada columna es una muestra. Para ver, coding practice, familiar, using common notation. M es usado para representar el número de entrenamientos. Ya. Debería ser al revés, pero aquí está tomando cada columna como si fuera una muestra. Entonces está sacando la sumatoria total de toda la columna y esa sumatoria recién la está dividiendo entre cada elemento. Luego aquí primero tienen que implementar la función softmax, usando justamente la función exponencial de la librería NumPy.
hacen la suma también, que es una función también de la librería NumPy. Todas las operaciones se tienen que usar de la librería NumPy para que aplique todo lo que es broadcasting y vectorización, si no, no podría aplicar eso. Y acá está, ¿no? Ya tengo la función exponencial de cada elemento. Acá está por filas. Perdón, está por filas. Axis 1 significa que es por filas y axis 0 significa que es por columnas, si no me equivoco, ¿sí? Y bueno, esto es para mantener las dimensiones. Entonces está considerando cada fila como una muestra, ¿no? Está hallando la sumatoria de cada fila y a cada elemento le está dividiendo por esa sumatoria. Entonces la sumatoria de cada fila. Y bueno, acá está ya haciendo la división respectiva, ¿no?, de cada elemento por la suma total, ¿no? Entonces aplican la función softmax de array de ejemplo. Hay que ejecutar esto. Ya. Y les va a mostrar aquí abajo, ¿no? Yo he mostrado acá las dos matrices. Este es el array de la exponencial. A ver, estoy mostrando acá la de las exponentes, aplicado en la función exponencial a cada elemento. Y este es el array donde tiene la suma total de cada fila. Esta es la suma total de la primera fila y esta es la suma total de la segunda fila. Entonces tienes que dividir cada elemento por esa suma total. Y finalmente obtienes así la normalización de esta matriz, ¿no?, de este array, que pudo haber sido una imagen con muchos más elementos, ¿no? Entonces, como habrán visto, ha aplicado el broadcasting también aquí, ¿no? Ha hecho la división respectiva de arrays de diferentes dimensiones. Luego, bueno, acá estoy haciendo solo un ejemplo, muy parecido a este. Y acá abajo está demostrando la vectorización. En esta parte está aplicando productos de dos arrays, estos de acá que están creados aquí arriba, pero sin usar la librería NumPy. Es decir, sin aplicar vectorización, lo está haciendo de una manera cíclica. Ya no está usando el producto punto del NumPy, simplemente lo está haciendo manualmente. Aquí también está haciendo la multiplicación manual del producto externo, acá arriba del producto punto, acá element-wise, ¿no?, que es producto elemento-elemento, y acá un producto punto general. La idea de acá es demostrar el tiempo de ejecución de cada una de estas operaciones. Son 4, 1, 2, 3, 4. Cuánto demora sin haber usado o haciéndolo manualmente. Pero aquí abajo hace lo mismo, pero está usando la función producto punto de la librería NumPy, producto externo de la librería NumPy, la multiplicación element-wise de la librería NumPy y el producto punto general de la librería NumPy. Y la idea es demostrar también el tiempo de ejecución de cada operación comparado con el tiempo de ejecución usados arriba manualmente, ¿no?, implementando las multiplicaciones manualmente. Ese es el objetivo de esta parte. Y me parece que lo último ya son las funciones, el loss, ¿no? L1 y L2, las funciones de pérdida. Igual, creas tu función L1, les tienes que enviar dos arrays, ¿no es cierto?, para poder hallar el error, la diferencia entre los Y predecidos, que es el Y sombrerito, menos los Y reales, ¿no?, los ground true. Entonces, aplica la respectiva función y simplemente le envías los dos arrays y tiene que mostrarte el error 1.1. No es necesidad de hacer bucles ni nada, ¿no? Simplemente le envías los dos arrays y la vectorización se encarga de hacer el cálculo. Y lo mismo con el L2, ¿no? Lo implementas en una sola línea con la función sum, que te hace la suma respectiva de todas las diferencias al cuadrado, y también obtienes el valor de la función los 0.45. Entonces este cuaderno es para que vean el funcionamiento, o la definición, mejor dicho, de la vectorización y el broadcasting. ¿Tienen alguna consulta o pregunta? Eso es todo. Sí, al parecer, ¿se ha entendido todo bien?
lo importante que es el broadcasting y la vectorización que nos ofrece la librería NumPy. Eso lo van a aplicar de ahora en adelante en todos los assignments del curso. Sí, parece que no hay preguntas. Muchas gracias, Elian, por tu presentación. Estaba bien. Los gráficos y todo creo que ayuda bastante para que se entienda este tema. Gracias a ustedes.